Ahí evidentemente hay crimen. ¿Cuál es? O sea, no es un homicidio, porque es que normalmente la gente lo que hace es equiparar crimen a homicidio, pero Rubén Fonseca tiene, por ejemplo, cuentos de extorsiones, corrupción. Ahí hay crímenes, esos son crímenes también, ¿sí? Tienes toda la razón, sí. Sí, yo tengo, y creo que eso sí tiene que existir en la novela negra, no, no muertes, pero sí evidenciar eso, Correcto. ¿no? Sí. Por eso digo, es la presencia ominosa del mal. Si ves como una presencia flotando, eso es como lo fundamental, ¿no? Ya. Yo tengo dos preguntas. La primera, hace poco leí una selección que se tituló, es una selección de cuentos de diferentes autores que hizo Ricardo Piglia hace un tiempo, y se tituló Los crímenes perfectos. Entre esos están, que recuerde acá, está Los asesinos de Hemingway, está ese cuento, está El tonel de amontillado de Poe, La muerte y la brújula de Borges, Una rosa para Emily de Faulkner, La heroína de Patricia Highsmith, entre otros. La pregunta es si se puede considerar ese cuento Los asesinos y Una rosa para Emily de Faulkner en el género negro. No, digamos sobre todo una rosa para Emily. Los asesinos estaría dentro de lo que podríamos considerar la narrativa policial o criminal, digamos, ¿no? Porque está muy cerca. Tampoco hay un muerto, está la evidente amenaza de ese boxeador que van a matar al final y que está ya le importa un pepino ya que si lo vienen a matar o no. Es muy bonita, pero fíjese que es de esos cuentos que Hemingway escribe muy influenciado por el pulp, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Él que fue un escritor formado, bueno, formado en el periodismo, pero muy influido por los autores europeos, el pulp norteamericano lo termina influyendo y ese es uno de los ejemplos no el único, pero el más perfecto de ese tipo de cosas y de ese tipo de narraciones. Y lo interesante de Los asesinos es la atmósfera, aunque es un diálogo, ¿no? Casi no hay acotaciones del narrador, aunque es básicamente como un diálogo, la atmósfera de ese cuento es exactamente una atmósfera chandleriana, totalmente, ¿no? Dato oculto. En ese sentido podríamos decir que es casi es un cuento de género negro, ¿no? Pero se acerca, está en el límite, digamos, ¿no? A ver, dentro de lo que estoy tratando de escribir en estos momentos, pues me ha tocado acudir obviamente a los clásicos de la literatura policíaca y mirar, pues porque le quiero dar un enfoque en el género negro, quiero como encajarlo ahí de cierta manera. Y yo he notado, pues digamos, ya en el tema ya metodológico de la creación como tal, uno nota grandes diferencias. En la literatura policíaca pues predomina ese narrador en primera persona, pero testigo, ¿cierto? Es un testigo que engrandece las facultades deductivas de un personaje principal. En la novela negra he notado, sobre todo en Paco Ignacio Taibo, en Padura, en Piglia, utilizan como manera de narrar a un narrador focalizado en ese personaje. He notado que permite que, digamos que esa utilización de ese narrador focalizado en el personaje permite, pues primero que ese narrador anda observando al detective, entonces le permite de una u otra manera describir todo su entorno geográfico, físico. También tiene ciertas limitaciones, pues no tiene ciertos alcances, no puede saber lo que sabe, lo que están pensando otras personas, ¿sí? Solo lo que puede percibir con los órganos de los sentidos. Pero existe como una práctica de una inclusión de temas ajenos a la trama, digamos ya de cierta manera permite que ese personaje ya sea más humano, tenga heridas, tenga problemas inclusive mentales, tenga problemas personales. La pregunta concreta es, usted hizo alusión a que una de las características de la novela negra es como esa concreción, esa brevedad, ¿sí? Pero acá no lo veo, por ejemplo en Padura con Mario Conde no, él divaga mucho ese narrador. Y si por esos lados es por donde se debe, digamos sería la manera más acertada uno como autor para escoger el narrador o por qué caminos estamos en este momento o está la literatura, digamos más como un aporte que usted me puede hacer Sí. de tipo personal. A ver, que el autor o su narrador se dé el lujo de divagar, digamos, eso es lo que yo decía, que no necesariamente se puede uno negar la poética, eso es lo que le interesa mucho a Padura, ¿no? Uno lo ve, por ejemplo, en una novela que no es policíaca, entre comillas, que es El hombre que amaba a los perros, ¿no?
Esa novela tiene terribles divagaciones, pero es muy bueno. Todo lo que el tipo está contando es muy bueno. Y es una novela que no es policíaca, pero está contada con todos los recursos de lo policíaco. Por eso uno se puede estampar esas no sé cuántas, 600 páginas que tiene tranquilamente. Pero bueno, no, el hecho, decía hace un rato que el hecho de que el medio, que la forma policíaca nos llama o nos pide concreción y que seamos efectivos y eficientes, no significa que no podamos, justamente todo lo contrario, nos permite divagar más, nos permite ser más poéticos, nos permite jugar más con la realidad, ¿no? Siempre y cuando no perdamos el foco. ¿No? En ese sentido es que funciona, digamos, los recursos del género nos ayudan a eso, ¿no? A poder, digamos, estamos contando algo que el lector lo estamos atrayendo tanto. ¿Qué es lo que hace el género negro? El género negro hace lo que ocurre cuando vemos un accidente de tránsito en una autopista, ¿no? El tráfico se detiene porque toda la gente, todos los choferes pasan mirando a ver dónde está el muerto, qué pasó, ¿no? Es eso. Es ese morbo que atrae sobre el mal, sobre el daño a otro ser humano. Entonces es un atractivo que tiene el género y eso así funciona, ¿no? Entonces ese mecanismo, si lo estás utilizando, evidentemente tiene al lector enganchado, ¿no? En su dosis de heroína narrativa, ¿no? Que lo está llevando en búsqueda de algo, casi siempre es lo que Hitchcock llamaba el Whodunit, ¿no? Que era algo que no es importante, ¿no? Digamos, en el fondo. Y por eso digo, el caso de Estar esperando de Chandler no importa mucho el argumento, lo importante es la atmósfera, ¿no? El Whodunit, que es un elemento que se está buscando, es el halcón maltés, ¿no? Recuerden el halcón maltés, estamos buscando la estatuilla del halcón maltés, importa un carajo el halcón maltés, lo que importa es la relación entre los personajes, esa atmósfera, ese humor, ahí sí, ese humor que hay entre ellos y las luchas políticas que hay detrás de todo esto, ¿no? Eso es lo que importa, no tanto la búsqueda de la figurita, ¿no? Entonces, tenemos enganchado al lector con nuestro Whodunit, ¿no? o con ese elemento de suspenso, ¿no? Y como lo tenemos enganchado, podemos detenerlos y decirles, mira este paisaje tan bonito que tienes aquí al lado, ¿no? O mira esta mujer tan hermosa, o mira el amor que esta pareja se tiene, ¿no? Y seguimos, ¿no? Esa es una manera, si no, digamos, gráfica, como funciona el género, ¿no? Lo otro, digamos, el autor de policíaco le interesa es el crimen y llegar allá y estar en lo del crimen y ya. Y bueno, y terminó el crimen y what, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué importa? ¿No? Paco Taibo en una conferencia aquí en Bogotá decía que él había descubierto que el género negro tiene una enorme dificultad y eso lo dicen otros, lo dice Chesterton, lo dicen muchos autores antes que él, pero bueno, es cierto, eso se lo oí a él y me pareció bien sensato. Él decía, el género negro, la novela de género negro abre tantas expectativas cuando comienza, ¿no? Abre tantas expectativas que es muy difícil cumplirlas al final, ¿no? Entonces él hablaba que por eso él hace una novela, no sé cómo la llamaba, anfibia, mixta, no sé cómo. Entonces él mezcla elementos de la novela histórica, la novela psicológica, para con esos elementos completar la trama y redondear al final. Porque él dice, si se deja todo sometido a la demanda de lo policíaco, no habrá lector que te soporte hasta el final, ¿no? Entonces, en ese sentido es el Whodunit o el argumento policíaco es en lo que va subido, pero tienes que irle poniendo otras cosas, y esa es la gracia del género negro, le va subiendo otros elementos históricos, políticos, sociales, psicológicos, que son los que van haciendo realmente relevante e importante la novela, ¿no? Entonces, la ventaja de trabajar con el formato clásico del género negro es que, digamos, te subes a algo que ya es conocido, pero puedes evitarlo también, o sea, en el sentido no detective, no muerto, no, pero sí los otros elementos fundamentales, ¿no? Lo que yo llamo eso la presencia ominosa del mal, ¿no? Eso es, que es lo que me parece a mí fundamental en el género negro, ¿no? No sé si te respondí. ¿Sí? Yo tenía la duda acerca de hasta qué punto ese rasgo de la psicopatía o de esta disfunción de la mentalidad del ser humano entra a ser un factor importante en el género negro, puesto que vemos, no sé, digamos en obras como de Chuck Palahniuk o de Donna Tartt, en las que no hay como el rasgo, más bien como la característica del asesinato, sino que está esta trama de los robos, esta trama también del trastorno disociativo, que también nos construye como un entorno que si no es criminal puede ser como negro, por lo que existe como esa amenaza de la muerte que
que no puede ser, digamos, física, sino simbólica, el que llegue como a un caos en la mente del ser humano en el que ya no se reconozca. También estábamos hablando de la novela del coleccionista, cuando estamos hablando también de un secuestro que se relata desde la víctima, pero desde un secuestrador que aparentemente es inocente y tiene una mente bastante pueril. Entonces, en este caso estamos hablando ya como de un rasgo característico que podemos ver en todas las novelas negras, que sería como esta dualidad del ser humano que siempre como que tiende a crear la historia a partir de como que ese height que pues cada uno de nosotros podemos tener. Yo no creo que la psicopatía necesariamente sea un ingrediente o un elemento permanente, digamos, ¿no? Pero sí puede ser parte en algunos casos de la narrativa. Me haces pensar más bien como en la obra como de Stephen King, por ejemplo, ¿no? En Stephen King se da mucho más, él es otro autor que está como… Si lees On Writing, que es un muy buen texto recomendable para ustedes que lean On Writing, en ese libro él habla pues de sus técnicas y de cómo, digamos, no es un manual de escritura, sino es la historia de cómo él deviene en escritor, y es muy interesante. Y cuando habla de las herramientas del narrador, pues él cita a sus maestros, lo cual es muy sensato. En vez de citarse a sí mismo, cita a sus maestros. Muy recomendable ese libro. En Stephen King podemos ver eso. Él sí trabaja mucho la psicopatía de los personajes, casi siempre, o muy cerca, ¿no? Y al leer ese libro uno se da cuenta que es también medio autobiográfico. Stephen King hace una cosa muy sencilla, ¿no? Y él cuenta cómo se le ocurrió Carrie, ¿no? Entonces Carrie, él dice, estaba en un baño de un colegio, entonces un amigo contaba cómo habían visto una historia de una mujer a la que se habían burlado mucho por un tampón ensangrentado en el baño, no sé qué. Y el tipo entonces se acordó de algo que había leído sobre la telequinesis, ¿no? El tampón, y pum, dice así, fue bang, dijo el tipo, se le apareció la historia de Carrie. Entonces es muy simple. Stephen King demuestra que, digamos, él usa dos elementos, simplemente es su vida personal, la de un autor que ha vivido en un pueblo marginal de los Estados Unidos, esos pueblos son casi como barriadas aparte, como unos suburbios raros, que son esos pueblos, ¿no? Que no tienen ni iglesia casi. Entonces, él es como la vida de una persona que vive ahí, y le mete siempre un elemento sobrenatural, que puede ser una psicopatía o un elemento como la telequinesis y esto, y construye esas historias fantásticas, ¿no? Digamos con mucha eficiencia. Y claro, cuando uno lee sus recomendaciones para escribir, uno se da cuenta que él está aplicando todos los criterios que serían útiles o que están presentes en el género negro para construir sus historias, ¿no? Pero entonces ese es otro tipo de narrativa. Son, digamos, son variantes que están muy cerca del género, ¿no? Y que utilizan los recursos del género, pero no son necesariamente lo mismo, ¿no? Y por eso te digo, la psicopatía no siempre es algo, pero sí es algo que puede estar. El género negro tampoco se niega a nada, ¿no? También no te respondí una pregunta, era sobre el narrador. Perdón que salte de una cosa a otra, pero es que me acordé. Lo del narrador, no es obligatorio, digamos, el narrador en primera persona. Digamos, eso fue básicamente como un formato que se fue dando en el pulp, ¿no? Sobre todo en el pulp se fue dando y se hizo repetitivo, pero no necesariamente. En tercera persona se narra muy bien, se construyen muy bien los personajes usando el omnisciente. Creo que también hablabas de eso tú también, ¿no es cierto? Es que ya no sé cuál fue el que hizo la pregunta, pero bueno. No sé si te respondí, pero creo que la psicopatía es uno más de los muchos recursos que tiene el género. El género no rechaza nada. El género tiene unas características de eficiencia de administración de los recursos, pero tal vez sería lo único. Ya dije, hasta el detective puede ser prescindible, ¿no? Pero la figura del detective puede aparecer bajo otras características físicas y psicológicas, ¿no? Y después. Maestro, usted hace un momento decía que a sangre… Gracias. Decía pues para los que nos encanta mucho el periodismo narrativo, la crónica, que no se aparta pues de la realidad, que si bien es literaria es no ficción, que A Sangre Fría de Truman Capote merecía estar dentro de ese género, el género negro, si bien no hacía parte fundamental, pero era digna por la profunda investigación y por cómo fue desenredando la madeja del asesinato de la mayor parte de los miembros de la familia Clotter. 9 años antes, 8 o 9 años antes, el periodista, escritor, también fue asesinado, argentino Rodolfo Walsh escribió
una novela que en ese momento se consideró testimonial, pero también por los críticos literarios de la época y con el paso también de finales de la década del siglo anterior, decían que también se podría calificar como la novela de no ficción. Operación Masacre fue una novela testimonial, repito, que fue contando cómo fue ese asesinato de 5 personas que hacían parte de la oposición de la dictadura de finales de los años 50. Rodolfo Walsh, como bien algunos lo saben, que han leído la novela y conocen la Argentina de esa época, la política, el terrorismo de Estado de esa época, se entera 6 meses después de ese asesinato de 5 personas que hay un sobreviviente. Va a ese sobreviviente y se entera que hay otros 6 o 7 sobrevivientes, pero se arma toda una estructura literaria en efecto para volverla también digna, como lo decías hace un momento, dentro del género de no ficción y que de alguna manera se merece el encajamiento a sangre fría dentro del género negro. Con Operación Masacre de Walsh, ¿también merece estar ahí o definitivamente se queda como no ficción y testimonial? No, evidentemente, como dices, si aceptamos que La Sangre Fría, La Canción del Verdugo de Mailer e incluso Ataúdes Tallados a Mano, también de Capote, formarían parte de esa literatura de no ficción, de esa narrativa o novela de no ficción, evidentemente la de Walsh también. Y además con un ingrediente, Walsh era un lector fanático de género negro, ¿no? Fue editor también de las colecciones de género negro e hizo varios cuentos sobre género. Entonces sí, perfectamente podría ser parte de eso. Sí. Trato de escribir sobre un asesinato. La profesora Adriana, gracias, habla de que se puede narrar desde la óptica de la víctima. Seguramente he conocido primera persona narrador, tercera persona narrador. Sin embargo, alguna vez leí que puede existir un narrador en segunda persona. Si es así, quiero que por favor me lo explique, porque intento, al narrar este asesinato, para mí creo que es en segunda persona, pero parece ser que ni la entiendo. ¿Me explica, por favor? Bueno, digamos el uso de los narradores, sí, los más comunes, el del narrador interno, de primera persona, como lo quieran llamar, y el narrador externo, el omnisciente, pues son los más fáciles, digamos, de utilizar, ¿no es cierto? Y hay diversas gradaciones en esos narradores. El de segunda persona es un narrador más complejo de utilizar, ¿no? ¿Perdón? Sí, es un poco más complejo de utilizar, pero es muy interesante, ¿no? La segunda persona es, digamos, ¿quién habla en la segunda persona? Tú, Roberto, que estás ahí sentado en esa sala dando una conferencia, es como yo mismo hablándome a mí mismo, ¿no? Es una voz muy extraña, ¿no? Que hace un llamado íntimo al personaje, pero sin ser una primera persona, ¿no? Digo, el uso es muy difícil, en el cuento es más común, ¿no? Cortázar era un usuario de ese narrador. Si quieres ver cómo se lo manejaba, recomiendo la lectura de Cortázar. Y también algunos de mis alumnos saben aquí pues, que he recomendado la lectura del capítulo 10 de La Fiesta del Chivo, donde están todos los recursos narrativos. Mariana también le tocó, creo, ¿no? Ahí están, digamos, es un inventario de recursos donde está la combinación de cómo utilizar un narrador omnisciente con un narrador en primera persona, con una voz en primera persona y con una voz en segunda persona. Quiero decir que la segunda persona se puede utilizar incluso mezclándola, o sea, si uno logra establecer la norma ante el lector, uno puede pasar de un narrador omnisciente a un narrador en segunda persona. De hecho, en mi última novela que sale este año lo utilizo abiertamente. Sí, en esta novela en particular utilizo pasajes, largos pasajes, pero digamos la norma que me impuse fue solamente el protagonista es el único que tiene una segunda persona. Digamos, los otros personajes, aunque como hay un narrador omnisciente, me desplazo, ¿no? Ocurre, de hecho es una novela que ocurre como en 4 ciudades, ¿no? Entonces, cuando me desplazo en las ciudades, por eso no podía narrarla en primera persona, hubiera sido imposible.
los personajes, digamos, hay protagonistas en cada una de estas ciudades, pero son protagonistas secundarios. Pero ninguno de ellos tiene acceso a la segunda persona, solo el protagonista, ¿no? Entonces, eso hace que ese recurso lo dimensiona mejor, habla más de la profundidad del personaje. Entonces, bueno, te estoy diciendo que yo utilizo esa mezcla de narradores que no es tan fácil de hacer, pero tampoco imposible, ¿no? Porque es demasiado compleja, por eso es que poco se utiliza. No, es porque te puedes distraer, te puedes perder en ella, ¿no? No, en realidad no es tan compleja, o sea, ¿no? Es saber para qué sirve, ¿no? Es para qué sirve, es una manera de entrar en la mente del protagonista o del personaje que tú quieras, pero te metes en la mente sin caer en lo autorreferencial, que es muy interesante, o sea que es como una mirada crítica de él mismo sobre sí mismo o de alguien de afuera que lo está viendo y lo está juzgando también, ¿no? Entonces es muy interesante porque permite dar otra dimensión distinta a la que daría el personaje hablando de sí mismo. Es una mirada mucho más descarnada, si se quiere, sobre el personaje. No le autoriza nada, no le perdona nada, simplemente le dice tú eres así y porque has actuado así en determinadas situaciones. Porque como narro, le estoy diciendo al protagonista que de una u otra manera es el culpable, porque se expuso, porque sirvió de carnada. Bueno, pero eso ya tiene que ver con el argumento, tendríamos que conocerlo para saber si es correcto o no correcto. Lo fundamental es que puedes utilizarla. Ahora, una novela, por ejemplo, caso de segunda persona, es muy clásico, en los cursos lo citamos todo el tiempo, es Aura de Carlos Fuentes, es una novela corta, es de los pocos casos de novelas en segunda persona que se narran totalmente en segunda persona. Recientemente hemos ubicado otras novelas más, pero no es muy común novela en segunda persona, no es tan común, ¿no? Pero que sea parcialmente en segunda persona sí es más común, ¿no? Y como digo, Cortázar en algunos cuentos de los últimos libros que publicó, él usaba juegos con la segunda persona que a veces mezclaba dos o tres personajes en segunda persona, hacía juegos muy complejos también con la segunda persona. Bueno, creo que... ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, pues le agradecemos su presencia, haber asistido a esta conferencia inaugural. Les pido el favor a los estudiantes que están inscritos, tanto de la maestría como del pregrado, que se queden, nos vamos a quedar unos 15, 20 minutos más para hacer unas precisiones. Y nos vemos entonces el martes, eso debe ser como martes 18, que es la conferencia, la segunda conferencia. Ese día tenemos invitado a Belisario Balbuena, que es el psicólogo forense, y ese día la conferencia estará dedicada a la psicología criminal, el perfilador criminal. Entonces, muchas gracias.